Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque estamos aquí en su casa y hemos venido para exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo les invito a que puestos de pie, oremos al Señor, invitemos su presencia, que sea su Espíritu Santo quien nos ayude a poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo quien venga esta mañana a enseñarnos. Si usted viene con su corazón dispuesto a que Dios le hable, va a ser ministrado a través de la palabra del Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. En esta hora, Señor, hemos venido con el deseo de glorificarte, de honrarte y de alabar tu nombre. Pero también con el deseo, Señor, y con el anhelo de que tu palabra venga a ser viva y eficaz en nuestro corazón. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada joven, por cada adolescente, por cada niño, Señor, que ha venido a tu casa con ese deseo. Yo te pido, Señor, que dé sabiduría a cada maestro que ha venido también con el deseo de enseñar tu palabra. Que tu palabra corra, Señor, corra sobre este lugar y en nuestro corazón sea sembrada esa palabra viva y eficaz. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hoy empezamos un nuevo semestre, una nueva unidad. Y la clase que nos corresponde esta semana, hermanos, es la Biblia como norma de fe. La Biblia como norma de fe. Es el título de la lección de esta mañana. Y la verdad central dice, la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Su inspiración es la garantía divina que determina su permanencia, su autoridad y su inerrancia. Obedecer sus palabras nos hará sabios y nos guiará a una vida cristiana plena. Gloria al Señor. Esa es la verdad central de esta mañana. Y la lectura bíblica, hermanos, está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. Ahí va a estar basada la clase de esta mañana, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Vamos a entonar un himno alusivo a la palabra del Señor. El himno número 188, que dice, bellas palabras de vida. Gloria a Dios, aleluya. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y
Gloria a Dios por esa palabra, hermanos, que ha venido a nuestro corazón y nos ha hecho libres, libres de la esclavitud y libres de la ignorancia, libres de la condenación eterna. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Dice este coro: el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él está en este lugar. Aleluya. Y nosotros hemos venido a adorarle. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios, dígalo de nuevo, el Espíritu de Dios, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígalo fuerte, aleluya. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu aleluya. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, Señor, aleluya, muévete en esta hora sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, es una revolución en todo nuestro ser. Aleluya, gloria a Dios. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígalo de nuevo, muévete en mí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Y
unción del Espíritu de Dios se está derramando en este lugar. Aleluya. Tócanos en esta hora, Señor, con el poder de tu Espíritu. Haz una revolución, un cambio en nuestro ser. Aleluya. Necesitamos, Señor, que tú vengas y trabajes en nuestro corazón. Aleluya. Dígaselo al Señor, dígaselo al Señor. Aleluya. Cambiándonos, tocándonos. Aleluya. Oh, te adoramos. Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Tu espíritu y mi alma me está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Su espíritu y mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando somos tocados por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida no puede seguir igual. Tiene que haber cambios en nosotros, en nuestra vida, en nuestras actitudes. Cuando realmente el poder del Espíritu de Dios, aleluya, está obrando en el corazón nuestro. Aleluya. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Vamos a entonar un himno más y voy a dejar el lugar a la palabra, ¿verdad? A la enseñanza en esta hora. Dice este coro: somos el pueblo de Dios. Y es una realidad, hermano, somos el pueblo de Dios. Yo no sé si se acuerda de la predicación de la semana pasada. Dice que el Señor nos dio potestad de ser hijos suyos. Somos ese pueblo, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por el Señor. Somos usted y yo. Y somos un pueblo especial, dice este coro, pero no porque seamos muy guapos o seamos de tal apellido, no. Dice por la virtud de la sangre que nos ha lavado y que nos ha preparado, dice, para que llevemos la palabra. Gloria al Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de la fe que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sí, Señor, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Así es, cada pueblo y nación traen por su esperanza y nuevas de salvación, y tu amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, dígalo, aleluya, porque es una realidad. Aleluya, sí, Señor. Aquí estamos, Dios, aleluya, para que llevemos tu palabra, Señor, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. y llevaremos
vamos a cantar el coro que despide las clases para que pasen a sus clases. Ese no sé cuál es, pero A la yo sé escuela. que sí. Amén. A la escuela dominical iré, a mi clase quedaré. Cristo ha prometido y nada tendré. Serle fiel a Cristo mi deseo es. A la escuela dominical iré. Gloria a Dios. Aleluya. En algunas iglesias le agregan una segunda estrofa. Me esforzaré por aumentar nuestra congregación. Por mi mente, sí. No me acuerdo exactamente. Después lo completamos. Dice, y estar aquí a las 10 termina la última línea para estar puntuales. Muy bien, hermanos, tomen su lugar. Ya oramos, invitando al Señor que esté con nosotros. Comenzamos hoy un nuevo semestre. El título de este semestre se llama Teología Bíblica de la Fe. Es un estudio de la doctrina de la fe. Si usted tiene por ahí su libro del alumno, vea el índice. Tenemos 26 lecciones sobre el tema de la fe. Tremendo desafío que ellos tuvieron en hacerlas. Las primeras 6 lecciones es ellos le llaman aquí bloque de teología. Entonces tiene que ver con todos los aspectos de la teología en cuanto a la fe. Y empieza sentando la base, que esta mañana, lo que la Biblia como norma de fe, luego la salvación por fe, justificación por fe, santificación por fe, vida eterna por fe y adoptados por medio de la fe. Después hay 3 lecciones sobre el tema dimensiones de la fe. Entonces se habla de la fe como don del Espíritu, como fruto del Espíritu y como convicción de la palabra de Dios. Lecciones hasta 7 al 9. Vienen 3 ejemplos bíblicos de fe. El pasaje de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Abraham, padre de la fe, y la fe grande desde la perspectiva de Cristo. Después hace un análisis de la naturaleza de la fe, lecciones del 13 al 17, origen, necesidad, dinámica, medida y crisis de fe. Virtudes que acompañan la fe, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Bueno, aquí hablan de la oración y la fe, la humildad y la fe, y la perseverancia y la fe. Termina el semestre con 6 lecciones sobre los resultados de la fe. La 21 así se llama, y luego por la fe recibimos provisión, por la fe recibimos fortaleza, por la fe recibimos milagros, por la fe recibimos victoria y un llamado a que vivamos por fe. Es un semestre bastante, hermanos, ¿cómo le llamaría yo? Denso, completo, con mucho contenido, profundo. Y una cosa buena que tiene el expositor, nada más que si ustedes van a su última hoja, la Biblia en un año tiene un programa de lectura bíblica diario, conforme van avanzando las lecciones de toda la Biblia. Este programa cubre un semestre en este caso, y luego el otro semestre la completa. Esta semana tendríamos que haber leído hasta el capítulo 19 de Génesis, pero nunca es tarde para comenzar, así que yo les animo a que lo hagan. En el caso de ustedes, hermanos, de los que tienen la guía del alumno, les recomendaría que se comprara una lupa para que alcancen a leer la microletrita que viene ahí en esa página. Y si no, por lo menos en el Office Depot hay unas hojas de aumento al tamaño de la página. Entonces pone la hoja así y ya se le aumenta la letra, porque en ese expositor, bueno, yo lo vi en Josué, la letrita es una microletrita, casi uno que no lee, sino que más bien adivina lo que viene ahí. Entonces,
yo los animo a que vayan junto con la lectura o la preparación de la semana, que siempre ayuda mucho si ustedes ya saben de lo que va a hablar la clase. Que si ustedes ya leyeron en su casa la lección, van a tener mucho mejor aprendizaje que si vienen en cero. Siempre es mejor así. Entonces, que yo les animo a que junto con su lectura de la lección para la semana que viene, vayan a esa última página y vayan angulando cada cuadrito conforme van leyendo la Biblia. Ahora, no me malentiendan, pero hay otro método. Si usted no tiene mucho tiempo en leer la Biblia, que esté muy ocupado, para empezar, déjeme decirle que está demasiado ocupado si no tiene chance de leer la Biblia, pero puede hacer que busque o compre la Biblia leída y la va oyendo. Entonces oye los capítulos y los marca, oye y los marca, si es que no tiene de veras tiempo de leerla, porque lo ideal es leerla. Pero como último recurso, yo le recomiendo ese otro. De eso a nada, pues eso está bien. O si usted va manejando, como los hermanos troqueros, pues cómprese un CD, póngalo en su música, y por horas ustedes van a llevar la Biblia ahí, por horas, y la van a leer y se va a ir quedando de una forma muy especial. Así que eso para promover la lectura bíblica. Ahora sí, vamos a la lección 1. La verdad central, ya la leyó mi esposa. La Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Es una declaración de fe de Asambleas de Dios. Es el artículo 1 de nuestra iglesia. Las Vegas, y son muy antibíblicas, es decir, que ellos no solamente no viven la norma bíblica, sino que atacan la norma bíblica. Son son contrarias a la palabra de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que notar
lo que dice aquí la verdad central, la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. La razón de que sea eso es porque es la palabra de Dios. O sea, la aceptamos como palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Y entonces, en tanto que es inspirada por Dios, es permanente, tiene autoridad y es inerrable. ¿Qué quiere decir inerrable? Que no yerra, que no se equivoca. Esas tres cosas. Fíjese lo interesante. Es una palabra permanente. Usted lee la Biblia y como estuviera leyendo un libro que se acaba de escribir hace unos días. Pero usted va a las bibliotecas y cómprese un libro o lea un libro de biología, un libro de medicina, y va a ver que ya no está al día. Me acuerdo que yo, hurgando allá en las cosas de mis antepasados, de mis abuelos, de mis tíos, encontré un libro de biología, introducción a la biología. Y entonces estuve hojeándolo y daba unos consejos bien raros, muy contrarios ahora. Por ejemplo, en ese libro decía, no vaya a bañar al niño si tiene fiebre. Y ahora dice, no, báñalo para que se le baje. Entonces, ¿por qué? Porque quedó demostrado que el agua, en vez de provocarle una pulmonía fulminante, le iba a bajar la fiebre. Pero en aquel momento no se pensaba así. Entonces, quedó no actualizado, quedó desfasado, quedó anticuado. Pero la palabra de Dios nunca ha quedado anticuada. Siempre es permanente, siempre es válida. Y porque es inspirada por Dios, entonces tiene autoridad. Y porque Dios la escribió, no se equivoca. Si afirma algo, yo lo creo. No tenemos que andar preguntando por qué lo dice, sino cómo lo obedezco. Esa sería la pauta. Vamos a ir siguiendo, hermanos, los puntos de la lección. Vamos al punto 1. ¿Cómo dice el punto 1 ahí? A ver. La conducta, sí, pero yo estoy preguntando por el 1 romano. El 1 romano es el análisis bíblico. Y entonces el autor aquí nos lleva en el punto 1, la conducta del hombre sin la norma de fe, o sea, sin la Biblia como la norma de fe. ¿Cómo es? Bueno, para eso tenemos que leer el capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. Si ustedes me siguen con su vista, vamos a hacer un pequeño repaso de eso para entender de lo que está hablando y luego cómo lo compara con lo que es la norma de fe. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la marca de los últimos tiempos y de los hombres peligrosos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Yo me preguntaba, ¿estaría Pablo pensando en alguien? ¿Tendría alguien en mente? Pues a lo mejor a Nerón, el emperador de esa época, porque Nerón llenaba todas estas cualidades. Pero fíjese lo tremendo, hermano. Estos defectos, sí, ¿cuáles? Bueno, son características. Estos defectos no se los está diciendo a los paganos. Dice el siguiente versículo, ¿qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos busca. Evita. Ok, aquí estamos. Muy bien. A estos evita, sácale la vuelta, no te juntes con ellos. Porque las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero dice, lo que me sorprende es, dice, tendrán apariencia de piedad. Ay, levantan la mano tan bonita. Lloran. Algunos hasta danzan.
todo. Tienen apariencia de piedad, parecen muy piadosos, parecen muy santos, se ven muy consagraditos. Oh, dice, pero no confiesan la eficacia de la piedad. Estos son intemperantes, estos son crueles, son aborrecedores. La marca principal es que son amadores de sí mismos. Y ahorita vivimos una época, hermanos, donde está de moda amarse a sí mismo. Es la doctrina de moda del mundo. Ámate siquiera un poco, dice alguien. El problema de la violencia familiar, el problema de los niños abusados y todo ese tipo de cosas, dice, es que la gente no se ama. Y es que el asunto está, hermanos, que la Biblia no manda a nadie a amarse a sí mismo. Ya lo traemos de por sí. Todos nos tenemos mucho cariño a nosotros, todos. Somos muy indulgentes con nosotros. Le ponemos una regla muy dura a los demás, pero a nosotros está media blandona, la adecuamos a nuestra situación. Es que no sabes, entonces, es que nos amamos mucho, es que nos cuidamos de más. Nos vemos en el espejo y nos mandamos un beso, porque nos queremos mucho. Ese es el problema de los hombres de los últimos tiempos. Son amadores de sí mismos y entonces cometen todo esto porque dicen ellos primero yo, después yo, y que algo más, pues yo también. O sea, todo es para mí, es mío, 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 mío. A nadie le doy, nadie me pida, porque todo es mío. Entonces, esa es la marca de estos tiempos y todo tiene que girar en torno a uno mismo. Este es el defecto de los hombres de los últimos tiempos. Es la psicología moderna, es la filosofía moderna, es la imagen moderna que vende la televisión, las revistas, las modas. Es ámate un poco o un mucho, y porque tú eres el centro de todo. La norma de la vida de la gente ahora soy yo. Dice un poema de los griegos, hermanos, de los griegos de hace miles de años. Dijo, yo fui el arquitecto de mi propio destino, y lo ponen en una canción. Dice, yo soy mi propio arquitecto, yo me hice a mí mismo. Eso es mentira. Nadie puede depender de sí mismo. Nosotros dependemos de que la gente trabaje bien en la comida para que no nos enferme. Dependemos de que la gente haga bien su trabajo en la ropa para que no se nos rompa antes. O sea, dependemos de todos los demás. Nadie se basta a sí mismo. Todos dependemos de los demás. Entonces, nosotros no podemos autonombrarnos el centro, el ombligo del universo. Tenemos que decir, el hombre que se llama a sí mismo es un hombre al que yo debo evitar, aunque se vea muy piadoso. Como la muchachita de rancho, que de repente le salió un novio. Pues ya tenía rato que no tenía novio, y le salió un novio y le dijo a su papá, papá, ya traigo novio, ya me quiero casar. Y eran cristianos. Dijo, no señorita, ese hombre no va a la iglesia y no lo quiero. No, pues se lo trajo al templo. Y empezó el hombre a venir al templo. Y lo llamó, papá, ya vine al templo, ya me quiero casar. Dijo, no, yo no lo veo convertido. Entonces un día llega y le dice, papá, ya llora, papá. Dijo, también los cocodrilos lloran y no son hermanos. Lloran cuando se están comiendo la víctima. Tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. A esto se evita, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Tienen apariencia de verdad, pero apariencia de piedad, y la niegan, y también resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ese es el mundo en el que se va a desenvolver Timoteo. Dice un comentarista, el mundo se veía tan peligroso y Timoteo tan débil que el apóstol Pablo se preocupaba mucho por él, era su discípulo. Y entonces lo está preparando, lo está advirtiendo. Dice, pero no van a ir muy lejos, no van a ir más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces viene Pablo y entra ya en tema y dice, pero tú, Timoteo, eso está implicado ahí, has seguido mi doctrina
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Es lo que Timoteo vio de Pablo y lo siguió. Dice, pero tú has seguido no el ejemplo de los amadores de sí mismos, no el ejemplo de los que tienen apariencia de piedad, no el ejemplo de los que resisten a la verdad. Porque hermanos, en el mundo de ahora eso tenemos. La gente, una vez andábamos evangelizando en una colonia y alguien le entregó un folleto y dijo, oiga señorita, quite estas cosas de aquí. Dijo, está ofendiendo a la gente porque habla de pecado. Dijo, eso es ser grosero ahora. ¿Cómo se le pone usted a decir a alguien que es pecador? Está ofendiendo. Entonces es la gente que resiste a la verdad. Ya es políticamente incorrecto cuestionar a alguien en cuanto a su vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que optar, bueno, seguimos los patrones del mundo, la norma de fe del mundo, de amarse a sí mismo, de ser nice, de ir por las conveniencias, lo políticamente correcto, o seguimos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra norma? Entonces dice Pablo, tú no te fijes en cómo hablan o cómo se ven, sino en cómo viven. Porque dice, la doctrina da paso a qué, según el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y qué sigue después de la doctrina? La conducta. Una persona que nada más tiene doctrina y no tiene conducta no ha aprendido nada. Una persona que sabe mucha Biblia y vive mundanamente no ha aprendido nada. La doctrina lleva a la conducta. Les voy a aventar una dominguera. De la ortodoxia se pasa a la ortopraxia. Es decir, de la doctrina correcta vamos a la conducta correcta. Y una persona que tiene una doctrina equivocada se llama heterodoxia, es una doctrina hereje, contraria a la Biblia, va a dar como consecuencia una conducta contraria a la Biblia. Si uno tiene un concepto de Dios equivocado, como la iglesia popular que piensa que Dios nomás está en los templos y los santitos ahí, y pasas frente al templo y te portas bien, pero pasas fuera del templo y te portas mal, entonces va a vivir diferente que el que cree que Dios está en todas partes, que el que cree que el Señor reina sobre todas las cosas, el que cree que Dios está en todo lugar. Oiga, tiene de dos: o lo obedece y se goza, o le teme y a ver qué hace, porque Dios está en todas partes. Entonces, la doctrina correcta lleva a una conducta correcta. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si tuerces la doctrina, tuerces la conducta. Si Dios no sabe todas las cosas, por ejemplo, hay una moda ahorita teológica que dice que Dios no sabe todo. Yo veo a Dios en el cielo frotándose los dedos. Ay, ¿cómo llegan a ser estas gentes? Porque no lo sé todo. Pero la Biblia dice que Él sabe todo. Entonces, eso me da confianza. Dios lo sabe todo. Él está en control. Porque si no lo sabe todo, agárrense. Porque mañana se puede desajustar este universo y nos hacemos pedazos en 2x3 y se acaba toda la profecía y todo no se cumple. Pero como Dios lo sabe todo y Él es todopoderoso y está en todas partes, nosotros tenemos paz. Si mucha confianza tienen los que conocen tu nombre, los que saben quién eres. Y la doctrina lleva a la conducta. Ya he seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Dice, nosotros no hacemos cultos por hacer cultos. Nosotros no tenemos templos por tener templos. Hay un propósito. Nosotros no educamos a los niños para entretenerlos. O sea, no los estamos entreteniendo ahorita ahí, hermano. Ahí estamos con un propósito. Este expositor tiene un propósito. Y espero que al semestre lo lleguemos a asimilar. Es decir, llevamos rumbo. No andamos a ver qué hacemos. Pues venga, hermanos, la vamos a pasar bien. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Pero la vamos a pasar bien. Aquí usted llegue. No, es el que a nada le apunta, le va a dar. Porque donde caiga, dijo, ahí va. Pero nosotros tenemos que tener una meta.
Y nuestra meta es formar al hombre de Dios a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Y cada lección, un día, un año, otro año, va a ir moldeando el carácter de Cristo en la persona. Entonces, sigues mi conducta, mi doctrina, mi propósito, mi fe. Es de lo que estamos hablando. Longanimidad o longanimidad, como le quiera pronunciar. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta más en inglés. Long suffering. Y lo traducimos al español, sufrimiento largo. Long suffering, mal traducido. ¿Qué quiere decir? Paciencia. Soportar por mucho rato. Nosotros tenemos paciencia de microwave. Ay, Señor, yo soy paciente, pero ya, como cuando los niños salen de viaje, que los llevamos, no sé, a ustedes les ha de haber pasado. Ya vamos a llegar. Espérate, si te faltan 50 horas. Pero el niño ya va a llegar. Ya vamos a llegar, apenas estamos saliendo y ellos ya quieren llegar. Eso sería impaciente. Y a veces así estamos con el Señor. Señor, o me ayudas, o me voy por ahí con las rezanderas, o con las curanderas, o con y el otro. No, dice, ha seguido mi paciencia. El apóstol Pablo era altamente impopular entre la gente que se amaba a sí misma, pero él se mantuvo firme porque él sabía lo que había creído y en quién había creído. Siguió su amor, su paciencia, sus persecuciones, y Timoteo no le desertó. Timoteo no dijo, oye, apóstol Pablo, como que andamos mal, ¿no? Si estuviéramos bien, pues oye, nos invitarían a los mejores restaurantes, a los mejores hoteles, nos entrevistaría a la prensa, pero nos apedrea, nos persigue, nos golpea, nos insultan. Estamos bien, de veras estamos bien. Dice un hermano que levantó una iglesia en una sierra en Aguascalientes. Fueron él y otro evangelista, y estuvieron allá en la sierra, en un pueblo metido muy adentro, varios meses. Y hacían cultos y casi no iba nadie. Pues se convirtió en un señor. Y iba con ellos y luego les llegó un aviso que había una reunión no muy lejos de ahí, en Zacatecas. Entonces fueron a la reunión a Zacatecas y había como 200 hermanos. Dijo, ¡ay, somos muchos! Dijo el de la sierra. Yo pensé que nomás eran ustedes dos, dijo. Pues nomás ustedes dos, digo. Pero si ya no somos nomás nosotros, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que porque somos poquitos estamos mal, o porque no nos va como hubiéramos querido, como les va al otro, o al otro, nosotros estamos mal. No, si se fuera por los resultados que ve el mundo, el apóstol Pablo era un fracasado. Pero el apóstol sabía lo que estaba haciendo y estaba dispuesto a pagar el precio por su conducta y por su doctrina. Y entonces padeció persecuciones, padecimientos, y luego los menciona como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. En uno de esos lugares lo dejaron por muerto. Ya lo tiraron más pedradas porque pensaban que ya estaba muerto. Pero se levantó de ahí, el Señor lo levantó. Dice, y de todas me ha librado el Señor. Los amadores de sí mismos son así. Dice, pero tú no eres así. Tú eres diferente, Timoteo. Tú tienes otra forma. Y dice Pablo, y ahí asienta una verdad, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Versículo 12. Padecerán persecución. Este es uno de los textos que los teólogos modernos les gustaría quitar, la teología de la prosperidad, la teología del siéntete bien. Dijo alguien en Monterrey, a mí no me importa si crees que Cristo resucitó o no, lo que me importa es cuando vengas a la casa de Dios te goces. No, aunque no te goces, tiene que ser importante que sepas que Cristo vive, que Él es real, que Él resucitó. O sea, la doctrina es importante, más que los sentimientos o más que las circunstancias, porque dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, ¿qué? Engañando y siendo engañados. Ellos creían que estaban engañando y también lo estaban engañando a ellos. Qué tremendo. Entonces, esa es la pauta negativa. Pero vean el versículo 14, igual que el versículo 10. Dice, pero tú, dice el 10. Y acá dice, pero persiste tú. El apóstol está apelando a Timoteo y le está dando ciertos elementos. Dice, en lo que has aprendido y en lo
que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No está hablando nada más de él, está hablando de la mamá y la abuela de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia no es un libro para ganar esgrimas, la Biblia no es un libro de curiosidades, la Biblia no es un libro para tenerlo en la mesa de centro, la Biblia no es un libro de colección, no, la Biblia es un libro para leerse y vivirse. Es un proceso de toda la vida. Dice, las escrituras, las sagradas escrituras, te pueden hacer capaz para la salvación por la fe. Te pueden hacer idóneo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es el tremendo poder de la palabra. Es una palabra valiosa. Dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces aquí nos muestra la utilidad de la palabra. Es una utilidad cuádruple, está en 4 cosas ahí, pero abarca toda la esencia del ser humano, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Dice que es inspirada por Dios, es theopneustos, soplada por el aliento divino, es decir, soplada por el Espíritu Santo. Esa es la palabra inspirada, theopneustos. Una sola vez aparece en el griego del Nuevo Testamento y es inspirada por Dios, alentada por el Espíritu de Dios. Entonces dice, y es además útil, que quiere decir provechosa, sirve para. O sea, la Biblia no es un libro de esos libros rosas que son del corazón, que le llaman, que nomás para distraerte, historietas que no sirven para nada, o libros de gente del oeste que nomás nos distraen. No, la Biblia no es ese tipo de literatura. La Biblia es provechosa. Usted la lee y le va a hacer efecto. No, en la medicina hay un concepto que se llama placebo, un medicamento placebo. No sé si ustedes lo han oído. ¿Qué es un medicamento placebo? ¿Quién sabe qué es un placebo? A ver, hermanos, usted tiene que saber, explíquenos qué es un placebo. O sea que, es una pastilla. Con esto se te quita esos tremendos problemas que tienes. Mira, esta es eficacísima, tiene todo. Y es de azúcar, o es de agua, no tiene nada. Es un placebo. Entonces, la persona está en su mente, hoy estoy grave. Ya me siento bien. Se engañó solito. No hace eso la Biblia. La Biblia no es placebo. La Biblia es verdadera medicina del alma. Pan de Dios para nosotros. Es alimento espiritual. Es útil, es provechosa, es valioso, es medicinal. Enseña, redarguye, corrige, instruye. ¿Qué es enseñar? Bueno, es dar a conocer cosas que no sabemos. Y la Biblia nos revela cosas que no sabemos. De por sí nosotros no supiéramos quién era Jesús, dónde nació, cómo vivió, cómo era, qué hizo, a menos que leamos la Biblia. Leer los evangelios nos da un conocimiento de Jesucristo, la palabra viva. Entonces, enseña quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Vea la Biblia y ahí está la respuesta. Entonces, es buena para enseñarnos. Y no nos enseña teorías especulativas, como, bueno, a lo mejor esto va a pasar, o a lo mejor aquello. ¿Quién sabe si lo que estoy diciendo es cierto o no? Pero como quiera lo digo sinceramente. Me puedo equivocar, pero soy sincero. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, vino palabra de Jehová, así dice Jehová, y el que se cree espiritual reconozca que lo que yo digo son palabras de Dios, dijo Pablo. Entonces, la palabra de Dios jamás duda, jamás titubea, es veraz y afirma las cosas. Entonces,
Dice, es útil porque es inspirada. Esa es la consecuencia de la inspiración, es que tiene validez, tiene utilidad y nos lleva a un nivel. Dice que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. Me gusta la palabra perfecto. Hay dos palabras griegas para perfecto. Una es teleios, que es de plenitud, y aquí no usa teleios, aquí usa artios, de donde viene la palabra hartos. Si la han oído, es una palabra española vieja. ¿Qué quiere decir harto? Lleno. En el sur de México dice, hártense, pásenle, hártense, señor. Así no digo, ay, me está ofendiendo. No, así hablan ellos. Usan ese español todavía. Nosotros ya no lo usamos tanto acá en el norte. Pero dice hartio, de lleno, además de lleno, otra palabra equivalente a lleno, satisfecho. Entonces la palabra de Dios nos llena, nos satisface, no nos deja con sensación de vacío, no nos da una falsa llenura y luego se nos baja, no, es una llenura de plenitud. Dice, para que entonces estemos completos, enteramente preparados, ¿para qué, hermano? Para toda buena obra. Ahí está el texto bíblico. Ahora, hay tres conceptos que tenemos que explicar aquí en el punto 2. ¿Qué es inspiración? Dice, nuestra norma de fe es inspirada por Dios. Dios sopló de alguna forma, no sabemos cómo, en la vida del escritor sagrado, de los apóstoles o de los profetas, y le guió para que no solamente le dijo, escribe sobre esto, sino lo guió con su espíritu para seleccionar las palabras que iba a escribir de acuerdo con el estilo de cada escritor. De modo que Moisés escribe pues con mucha precisión y muy exacto y todo, pero muy educado, porque Moisés era un hombre muy educado, fue educado para ser faraón. Y luego vamos con el rey David, y el rey David nos habla del campo, como árbol plantado junto con... ¿Por qué? Porque él vivía ahí. O sea, él nos escribe dentro de su contexto, de su entorno, y vamos a Daniel igual, vamos a Pedro igual, o sea, cada quien escribió de acuerdo a su trasfondo, a su educación. No escribió como si fuera, o sea, no eran secretarios que escribieran lo que Dios le estaba dictando. Dios los estaba inspirando. Usted se levanta muy temprano, 6:30 de la mañana en primavera. Oiga, qué hora tan hermosa esa hora. Es una belleza esa hora. Y entonces se le viene algo al pensamiento, voy a escribir sobre esto. Y empieza a escribir. Eso es inspiración. Es inspiración humana, por cierto. Pero más o menos eso hizo Dios con ellos. Ellos estaban ahí orando y Dios les inspira un pensamiento. Y entonces se ponen a escribir y luego Dios los va guiando a que escojan las palabras que van escribiendo. Dios los evita que se equivoquen. En aquel tiempo la gente pensaba que la tierra era cuadrada. Nunca dice ahí, hermana. $66. Muy bien, mire, eso es el punto 3 de aquí, ¿sí? De ese mismo punto, si quiere una vez lo toco. Cuando se reconoció que estos libros eran inspirados, entonces se hizo una lista de libros que se les conoce como los libros canónicos. ¿Sí? La iglesia creó un canon. Canon quiere decir una vara, una regla de medir. Creó una vara de medir para medir estos libros y reconocer, fíjese bien lo que estoy diciendo, reconocer si eran inspirados por Dios. O sea, no para declarar que fueran inspirados por Dios, sino para reconocerlos como inspirados por Dios. Porque los escritos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, todos se escribieron antes de que se terminara el siglo I. El libro más último fue el Apocalipsis en el año 96 después de Cristo. Pero despuesito de eso, en el siglo II,
empezaron a circular los hechos de Pedro y los hechos de Tomás y el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María y el Evangelio, un montón de libros, como usted lo dice, y muchos de ellos pretendían ser de Pedro, de Juan, de María, y, y entonces empezaron a quererse mezclar con los otros. Entonces la iglesia, los apóstoles, ya no vivía más que Juan, pero los discípulos de los apóstoles empezaron a decir, no, este se hace pasar por, pero su contenido lo delata, duda o se equivoca o engaña. Entonces, esos libros fueron haciéndose a un lado. Se clasifican en dos categorías. Los libros que todo mundo acepta como que no son de Dios, esos se llaman, no tiene que aprenderse la palabra, se llaman pseudoepigráficos, es decir, de un autor falso. Y los libros que algunas iglesias reconocen como inspirados y otras no, a esos nosotros les llamamos apócrifos, de origen espurio, de origen desconocido, que pretenden ser palabra de Dios, pero no son palabra de Dios. Entonces, la iglesia, como por el año 340, tuvo una lista de los libros que reconocían como inspirados, que son estos. En el Antiguo Testamento es donde está la diferencia. La iglesia popular acepta unos, nosotros rechazamos otros. La iglesia griega de Europa acepta otros, o sea, ahí andamos todos hechos bolas. Pero al final de cuentas, nosotros nos normamos por dos o tres criterios. Primero, los libros que aceptó Jesús. Los libros del Antiguo Testamento, casi todos son citados por Cristo, pero ninguno de los apócrifos. O sea, esos libros que nosotros rechazamos nunca los citó Cristo. Segunda regla, que esos libros se perciban inspirados, seguros, edificantes, espirituales, porque los apócrifos, como los Macabeos, como Judith, como esos libros, hablan de la venganza, hablan de la mentira, de mentiras blancas, hablan de orar por los muertos. Entonces todo eso está contrario al resto de la Biblia. Entonces los libros que aceptó Jesús, los libros que aceptaron los propios judíos, son los que están en nuestro canon, 39 en el canon español, pero en el hebreo son 24, que son 24 o 22, porque el hebreo tiene 22 letras, el alfabeto, y tiene un libro por letra. Entonces juntan Jeremías con Lamentaciones y juntan Ruth con Jueces y se hacen 22. Y esos son los libros, y son exactamente los mismos que nosotros, pero nosotros hemos dividido los Reyes, porque estaba muy largo, en dos. Crónicas, porque estaba muy largo, en dos. Samuel, porque estaba muy largo, en dos. Entonces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y luego ellos tienen un solo libro que se llama los profetas menores, los escritos, así le llaman ellos, y nosotros tenemos 12 libros, de donde era un solo libro, de Oseas a Malaquías. Entonces, ese es el canon. Y el Nuevo Testamento, pues, todos ellos fueron reconocidos, o sea, no hay ninguna diferencia entre la iglesia popular, la católica, de nosotros, la ortodoxa. Nadie cambia, tiene la misma lista de 27 libros. Son inspirados, son positivos, son edificantes, transforman vidas. Estos libros, los demás, uno tiene que leerlos para decir, no, ¿qué va? Estaba revisando un libro que se llama La Didacta, y otro libro que se llama El Pastor de Hermas. Esos dos libros estuvieron a punto de entrar al canon. Entonces cuando yo los leo digo, pero ¿por qué los querían meter en el canon si dicen tonteras? La verdad es que es grotesco este libro, es grosero este libro, y se escribió después de Pablo, y Pablo no es así. O sea, uno solamente tiene que leerlos para darse cuenta, okay, no, esto no podían caber, de plano. Si hubieran dejado esto, esta gente se hubiera equivocado feo, porque el contenido de esos libros está muy lejos del nivel de la Biblia. Entonces nosotros tenemos esta palabra, y dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. Porque allá también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados. Ahí no quiere decir soplado, sino guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí tres términos, que es inspiración, que es el acto que hizo Dios de influir en los escritores sagrados
para escribir lo que Él quiso, escogiendo las palabras que Él quiso y sin error. Entonces tenemos una palabra verdadera que dice aquí inerrable, es inerrante, no se equivoca, no falla. Además, creemos nosotros que la inspiración es verbal y plenaria, punto 2. Es decir, que cada palabra y que toda palabra de la escritura es inspirada por Dios. Dice el pasaje, toda escritura, el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no dice nada más una parte. Sí sabemos que hay palabras del diablo, pero el registro de esas palabras fue inspirado por Dios. Dios inspiró a Mateo a que las pusiera ahí. Hay mentiras en la Biblia de los que dicen los mentirosos. Cuando dijo el diablo, no moriréis, es una mentira. Pero esa palabra, no morís, no la inspiró Dios. El registro de esa palabra se la inspiró Dios a Moisés en el relato de Génesis. Entonces no vamos a confundirnos en ese sentido. Cuando la Biblia registra la mentira, la mentira misma no está inspirada por Dios, pero el registro de esa mentira sí es inspirado por Dios. En Moisés, en el libro de Job, hay tantos errores en el libro de Job de los amigos de Job. Ellos están diciendo cosas que no son ciertas, pero el registro es inspirado por Dios. Entonces tenemos que leer con mucho cuidado la palabra para no perdernos en esos puntos. Entonces creemos que es verbal y plenariamente inspirada. Toda palabra y cada palabra. Entonces tenemos inspiración verbal y plenaria, y tenemos el canon de las escrituras. Es la lista de libros sagrados o libros considerados como inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí en la última línea del punto 2, el canon de toda la Biblia ya está cerrado. No se le puede añadir ni disminuir nada en absoluto. Nosotros creemos que el Señor guardó, es una historia muy bonita, hermanos. Cuando uno la lee y la estudia, uno se enamora de la Biblia más. Cómo la palabra de Dios fue preservada a través de los siglos, a través de la persecución, de los ataques. El material de la palabra de Dios fue preservado. Los judíos eran muy celosos con sus escritos. Ellos tenían unas reglas estrictísimas de la calidad del material en el que iban a escribir la palabra. Y ellos tenían una costumbre que ahora hace daño, pero porque se entiende. Cuando un manuscrito ya se hacía viejito, ya no servía, lo copiaban con las reglas exigentes que ellos tenían. Ellos hacían un pergamino y lo cuadriculaban, unas líneas muy tenues, cuadriculado. Y entonces iban escribiendo las palabras pegadas, o sea, no había espacios entre palabras, todas pegadas, y las contaban en línea horizontal, en línea vertical y en línea diagonal. Y entonces en la orilla tenían el número de línea 1 tanto, línea 2 tanto, línea 3 tanto. Tenían que coincidir. Nada más se les autorizaban 2 errores en ese pergamino. Si tenía 3 ya no servía. Había que echarlo fuera. Pero cuando ya lo tenían, dice, no, lo revisaban todo el comité, y entonces está correcto el pergamino, este va a ser el nuevo pergamino. El viejo pergamino lo quemaban. Ese era el problema. O sea, ahora para nosotros es problema, porque casi no hay manuscritos antiguos del Antiguo Testamento. Comparativamente son muy poquitos, porque los quemaban. Y entonces los quemaban para que la gente no fuera a idolatrar el pergamino y empezar a rendirle culto, porque el corazón de los judíos era muy idólatra. Entonces ellos quemaban y se servían nada más del nuevo pergamino. Pero eso era muy cuidadoso, eran especialistas, expertos. Y entonces, y lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento tenemos como 12,000 manuscritos. Y de esos 12,000 manuscritos se ha revisado cada versículo de la Biblia. De modo que lo que tenemos aquí nosotros es el 99.9% de fidelidad a los manuscritos originales con los que se escribió la Biblia. Porque esos originales ya no existen, se deshicieron por los años, son 21 siglos. Pero la secuencia de manuscritos y la cantidad enorme de manuscritos que tenemos en el Nuevo Testamento, que son 12,000, nos muestra una fidelidad muy alta, muy alta.
los errores que hay, pues a veces se duplica la palabra, la o Galacia, cosas así, se cambia, o sea, se invierte el orden, el renglón de arriba se pone abajo, o sea, son errorcitos de ese tipo, de empalmamiento, de traslapo, de inversión, etcétera, de omisión. A veces se comía una palabra o pues la pusieron dos veces, pero son cosas muy pequeñas. Ninguno de los errores que hay, son 16,000 errores, para que no se vaya a asustar si alguien se lo dice, pero son errores nimios, pequeñitos. En comparación, ninguno afecta a la doctrina, ninguno niega la divinidad de Cristo, ninguno niega la salvación por fe, ninguno niega la naturaleza verdadera de Dios, ninguno niega el cielo ni el infierno. O sea, cosas vitales no los afectan esos errores, están todos catalogados, todos clasificados, de modo que si alguien viene y nos dice, ¿sabías tú que la Biblia tiene 16,000 errores? No, la Biblia no, los manuscritos sobre la Biblia. Entonces uno tiene que saberles contestar, porque luego viene alguien que en la escuela se lo dicen y uno anda todo asustado y se quiere ir al mundo por eso, pero realmente hay explicación para todo eso. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir al último punto, el punto número 3, aplicación práctica. Dice, atender a la norma de fe. La práctica del Evangelio va de la mano de las Escrituras, las cuales fortalecieron la fe de Timoteo en momentos difíciles. Ahí estaban todas las persecuciones y padecimientos. Su vida al lado de las experiencias del apóstol Pablo, de los apóstoles gentiles, puso a prueba su fe. Como dice, de esta manera se asientan sobre su corazón y su mente un conjunto de, y no, marque eso, hábitos espirituales adquiridos. No los traía ya, los tuvo que incorporar. Nosotros tenemos que aprender a levantar buenos hábitos. Dice, me estaba diciendo mi hija, dice, salió una lista de las 10 cosas que hacen los ricos. Bueno, no tienen que ser los ricos. Dice, se levantan temprano, leen el periódico, hacen ejercicio, oyen un libro mientras manejan. O sea, eso tenemos que todos. Si usted va manejando una hora, pues ponga la Biblia, o ponga un curso o un devocional. En su casa, si tiene un ratito libre, hay un comentario que se llama el comentario de Barnes. Barnes escribió su comentario mientras esperaba que su mamá le hiciera la comida. Él tenía su trabajo, iba a lunch a su casa, le quedaban 20 minutos, 30 minutos libres, y ahí se empezó a escribir sus notas. Ahora es el comentario bíblico de Barnes, como de unos 14 tomos. Pero era mientras su mamá le estaba haciendo el lunch. Imagine, se pone, se echa una apa y una pestañita, mientras no hubiera escrito nada, pero aprovechó ese tiempo y dejó un excelente comentario. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, a aprender a aprovechar los tiempos muertos con hábitos espirituales adquiridos. Si usted no sabe orar más que hincado y aquí en el templo, empiece a aprender a orar manejando con los ojos abiertos. Empiece a platicar con Dios. Eso se tiene que aprender. Si usted, ay, qué miedo tengo, aprenda a decir, aquí está conmigo el Señor. Padre, ¿verdad que estás aquí? Y el Señor le va a contestar. Le va a hacer sentir que está ahí. Si le dice con voz, se va a espantar, pero Él le va a hacer sentir que está ahí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a adquirir hábitos espirituales edificantes. Rechazar todos los hábitos mundanos, porque esos no nos van a servir para nada. Entonces dice, Él los adquirió a través de qué forma. Dice, la meditación y la enseñanza de la palabra. Mucha gente hace mucho énfasis en la lectura de la Biblia. La Biblia no nos ordena leerla. Fíjese lo que le voy a decir. La Biblia no nos ordena leerla, nos ordena meditarla. Claro que para que la medite tiene que leerla. ¿Sí? Entonces dice meditarla. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Entonces, léala, apréndala, memorícela, medítela y vívala. Y entonces se hace el elemento completo. Alguien dijo este pensamiento, se los iba a decir al final, pero de una vez se los digo. Lee la Biblia y serás sabio. Cree la Biblia y serás salvo. Vive la Biblia y serás santo. Ese es el proceso que hace la palabra. Mi papá fue hasta tercer año de primaria, porque nomás hasta ahí había
Lo mandaban tercero, segundo, segundo, tercero y se la pasaba brincando hasta que ya tuvo 12 años, lo mandaban a jugar Chivas. Pero él era muy sabio, era muy inteligente. Discutía con los mormones y con los testigos de Jehová y con la iglesia de Cristo y no le ganaban. Siempre tenía, yo me ponía a discutir con él, la perdía. Papá siempre tenía un argumento para refutar cualquier argumento. Así, papá, pues yo ya estoy acá en la prepa. Según yo me creía muy inteligente. No, pero él tenía argumentos bien devastadores, así fáciles, toman. Y nosotros tenemos que entender que esa sabiduría no se aprende en la escuela. La escuela no da sabiduría. La meditación personal es la que da sabiduría. Si usted estudia mucho y sabe mucho y quién fue el papá de Moisés y dónde estaba, quién sabe qué, sabrá muchos datos. Pero mientras no los medite y no se le vayan a su ADN, a su tuétano, a su corazón, que sean parte de su mente, no se va a hacer sabio. Y Dios quiere que seamos sabios. Para eso tenemos que meditar la palabra. Tenemos que estar expuestos a ella constantemente, porque dice que es buena para corregir. De repente tenemos un concepto equivocado y la palabra nos lo va a enderezar. La palabra nos lo va, un hábito mal puesto, la Biblia nos lo va a enseñar y nos va a decir en qué estamos equivocados. Me gustó mucho ese párrafo penúltimo del número 1, del punto 3. Dice, el cristiano debe estar atento a la enseñanza de la palabra en su iglesia, ya que mediante esta instrucción ha de aprender a poner en práctica durante su caminar cristiano toda una gama de conceptos y principios que serán alentadores y por demás satisfactorios. La iglesia debe ser la segunda escuela del cristiano. ¿Qué dice el pueblo? ¿Por qué digo que es la segunda? La iglesia es la segunda escuela. El texto es la Biblia. Entonces, ¿cuál es la primera? El hogar. El hogar. Nosotros como papás somos los sacerdotes de nuestra casa y tenemos que convocar oración, que convocar estudio, que convocar lectura, que convocar piedad en el hogar. Y entonces venimos a la iglesia para reforzar. No querramos que la iglesia nos eduque a los hijos y se los gane para el Señor. Este es el refuerzo, es el backup. El primero está en casa. Si en casa no hay cielo, en la iglesia tampoco, para los hijos. Es una disonancia, es un ruido que se hace que al hijo no le cae. Como en la casa una cosa y aquí en el templo otra cosa. No, el hogar es una extensión del cielo y es una extensión de la iglesia. Tiene que haber una transición facilita, suavecita de la casa a la iglesia. Y entonces la casa es la primera maestra, el papá y la mamá. La cosa más hermosa es que los papás traigan a Cristo a los hijos. Eso es lo más bonito, o sea, que usted ahí en su cunita y luego, o si no, ya más grandecito el niño antes de dormir, llegue un momento en que lo lleve a las plantas del Señor. Y no esperar que después de que anduvo con gangas venga a los pies de Cristo, porque toda la iglesia tuvo que echarle ganas en la oración para que fuera salvo. No, lo ideal es así. De la casa, primera maestra, y luego la iglesia, el refuerzo. Y si hacemos así, hermanos, entonces vamos a tener una continuidad de fe en nuestra familia. Y nosotros ahora, parte de mi ministerio aquí va a ser crear un programa de enseñanza en la iglesia. O sea, si solamente la escuela dominical enseña, es muy poquito, es muy poquito. ¿Cuántas horas están los niños en la escuela? 8 al día. ¿Cuántos días? 5. ¿Por 8? 40 horas. Aprendiendo los valores del mundo. Y luego queremos que tengan más grabados los valores bíblicos. Pero ¿cuántas horas están en la iglesia? Aquí por lo menos 3 a la semana en enseñanza. Descuente los cantos. En enseñanza. Ahorita los niños tienen 50 minutos de clase, 1 hora. A la tarde tienen un cultito de 40, 50 minutos también. Y el miércoles. 3 contra 40. Está la cosa pesada. Está muy disparejo. Entonces, ¿dónde vamos a complementar las 37? En la casa.
La casa es un aula permanente de enseñanza de los principios de la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, hermanos, estamos perdidos. Ándale, prende la tele, ya, ándale, ya, deja de estar molestando. Haz lo que quieras. Ahí están, hay niños que están embotados, degollando gente. Una vez entré a una casa de un pastor, y estaba el niño así, y le estaba cortando cabezas a unos que andaban en unos juegos que tenía, en una pantalla de como 60 pulgadas. Imagínense cómo se ve el monote y la sangre y todo. Y, ahí está el niño. Dice, saluda al pastor. Ay. Y fue todo lo que hizo. ¿Qué te parece? Ay, pastor. No, hombre, él estaba en otra parte. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar. Por eso el mundo nos lleva mucha ventaja y nos jala mucha gente de la iglesia, porque no somos conscientes de la desventaja que tenemos y la ventaja que le damos al mundo. Se la damos. Usted póngale textos bíblicos en la pared, en el peinador, en el baño, frente a la taza donde está el niño sentado, que satúrelo de la palabra. Póngale cantos, o sea, tenemos que crearle un entorno bíblico para que el niño se sienta inspirado y compelido a buscar al Señor. Dice, porque esta palabra va a hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es nada más para saber mucha Biblia, ni para ganar los concursos, ni para ganar premios, pero para tener una vida mejor de servicio al Señor y de servicio al prójimo. Porque tenemos que aterrizar hasta ahí, hasta llegar a servir al Señor correctamente, pero a servir a la iglesia y a servir al prójimo, capacitado para toda buena obra. El conocimiento bíblico del hombre de Dios le dará equilibrio a su vida, de modo que sin importar las aflicciones que pase, estará preparado para salir adelante y listo para convertir su aparente derrota en una contundente victoria. Aun cuando vengan problemas, nosotros podemos salir adelante si tenemos buenas bases, buenos cimientos